Dice que soy, oh, ¿cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre lo puedes encontrar. Toda la plenitud de Dios que habita en Jesús. Es bienaventurado el que vive en plena luz. Amén. Bienaventurado el que vive en esa luz. Dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, los que nos visitan, bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en su presencia en esta mañana. Y así, por el radar que Él nos dejó, el cual es la oración, vamos a acercarnos al trono de su gracia y pedir su bendición en medio nuestro. Amantísimo Señor Jesús, Padre Celestial, estamos tan contentos, Señor, de poder un día más levantar de nuestro lecho, Señor, inclinar nuestro rostro al polvo de la tierra, donde algún día volveremos, Señor, y levantar nuestras manos al cielo en señal de que nuestra vida viene de arriba, Señor, nuestra fuerza viene de lo alto, donde tú habitas, Señor. Padre, te rogamos en esta mañana, Señor, que perdone nuestras fallas y errores, que tú seas tomando control de nuestros pensamientos, de nuestros labios, de nuestras acciones, y Padre, que tú seas derramando grandes y ricas bendiciones a nuestros corazones en este día. Te venimos a decir que te amamos, Señor, de que te honramos, de que creemos tu palabra, de que queremos que esa palabra se haga vida en cada uno de nosotros, Señor, sabiendo que un día como hoy tú te levantaste entre los muertos, Señor, y así también has levantado a un pueblo especial que tú has escogido en ti. Como pueblo especial, Señor, venimos a alabarte, a glorificarte, a decirte, Señor, de que necesitamos cada día más y más de ti, Señor. Por eso, mientras leemos tu palabra, que tú derrames esa revelación en nuestros corazones, ya que sin ella es imposible, Señor, poder entenderla. Podríamos tomar la Biblia y leerla como un periódico más, leerla, Señor, de cualquier o un libro más, Señor, pero cuando tú bajas en la inspiración de tu Espíritu Santo a nuestra alma y la revelas a nuestro corazón, todo es diferente, Señor. Se vuelve un libro nuevo, entendemos el plan tuyo, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Podemos pararnos en esos barandales de la eternidad, mirar hacia allá y conocer tu mente, Señor, y poder trasladarnos durante todas las edades y pararnos en este lugar, en la posición que tú nos tienes, y poder decir, nosotros somos parte de este versículo de la palabra. Oh Padre, qué hermoso es mirar a través de esos tus ojos, Señor, de haber escuchado tu voz y poder entender ese plan redentivo que tú tienes para nosotros. Padre, nos abandonamos en tus manos mientras leemos tu escritura, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Pudieran ir conmigo a sus Biblias, los que han traído sus Biblias, en el libro de los Hechos, el capítulo 7. ¿Lo tenemos todos? Libro de los Hechos, el capítulo 7. Y miramos allí la defensa de un hermano que fue apedreado por ser lleno del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, desde el verso 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, ¿quién dijo? Esteban estaba defendiéndose, ¿verdad? Allí él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella,
ni aún para sentar un pie, pero la prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltrataría por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual eran siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Pueden tomar sus lugares, estar cómodos, y vamos a seguir platicando en esta mañana sobre el mensaje, ¿qué es el Espíritu Santo? Recuerda que estuvimos platicando un poquito la escuela dominical pasada y nos dimos cuenta que el Espíritu Santo fue una promesa. Abraham recibió su hijo primeramente por promesa, porque él estaba habitando en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. De allí Dios le habló y le dijo que se fuera a una tierra donde él no conocía, que se separara de todo, de su tierra, de su parentela, y se fuera a ese lugar que Dios le había mostrado, ¿verdad? Y él, obedeciendo esa voz, se fue para allí, a aquel lugar, pero aún él no recibió la herencia de esa tierra, ni siquiera para poner un pie, dice la palabra, pero le fue dada por herencia a su descendencia. Nos dimos cuenta de cómo allí Abraham vivió, cómo fue que él tuvo se recibió ya su hijo. Luego a ese hijo le fue dada una señal, y esa señal fue la circuncisión. Una señal en la carne para un pueblo especial. Todo israelita que nacía allí bajo esas tribus y rehusaba ser circuncidado, o su padre no lo llevaba a ser circuncidado, el tal no era israelita, porque no tenía la señal que había sido dada a Abraham, su padre. Entonces es tipo y sombra también hoy para nosotros el Espíritu Santo, el cual llega a nosotros y circuncida nuestro corazón y saca todo aquello con lo cual nacemos, que dice que venimos al mundo hablando mentiras, ¿cierto? Somos hijos de ira por naturaleza, y en pecado nos concibió nuestra madre. Entonces cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces Él viene y limpia todo eso y nos hace aceptos en la presencia del Señor. Esa es la verdadera señal. Entonces, tomando este mensaje, recordamos aquellos 3 puntos importantísimos que habla el mensajero allí. Dice, tenemos que saber qué es el Espíritu Santo, ¿cierto? Son 3 cosas. Tenemos que saber qué es el Espíritu Santo. Tenemos que creer que es dado a nosotros. Una cosa es saber qué es, otra cosa tenemos que creer que es dado a nosotros, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le haya, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Tenemos que aceptarlo en la fe. ¿Se acuerda que el viernes estuvimos leyendo allí la escritura donde ya no era por la ley sino por la fe? Que el Espíritu Santo se recibía por la fe, ¿cierto? Para entrar a ser ese pueblo peculiar, diferente, tenemos que recibir el Espíritu Santo, y se recibe por fe. Allí a los hijos de Abraham en Israel les fue dada la señal y lo recibían por circuncisión. Pero no estaba el Espíritu Santo. Por eso a una misma escritura dice que ellos anhelaron vivir en estos días y no pudieron vivir, porque ellos tuvieron su tiempo, ellos tuvieron su ocasión, su visitación. Pero para hoy es una visitación totalmente diferente. Tenemos que ir avanzando. Dios fue avanzando, Él va siempre de luz en luz. Entonces tenemos que creer que es para nosotros, y tenemos que saber qué resultados
produce el Espíritu Santo en nuestras vidas? Tenemos que primero saber qué es el Espíritu Santo, tenemos que creer que es para nosotros y tenemos que conocer sus resultados, ¿cierto? Para que así podamos estar ciertos si el Espíritu Santo está en nosotros o no. Ahora, estamos viendo la parte de qué es el Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver la parte, los resultados que produce. Y me llamó la atención y me puse a meditar en eso esta semana, porque uno siempre, mientras está trabajando, está por allí corriendo para un lado y para otro, está meditando uno en el mensaje. Y digo, bueno, ¿por qué el hermano Branham tomó esta escritura para hablar de este tema? Y era uno de nuestros primeros hermanos que fue lleno del Espíritu Santo. Si usted lee toda la historia ahí en adelante, Esteban, él comienza a relatar y comienza desde allá de Abraham, desde cuando comenzó Dios a lidiar con su pueblo nuevamente para traerlo a una restauración donde él pudiera manifestarse otra vez en un ser humano, como lo hizo en Adán. Entonces él comienza a relatar la historia allí de Abraham y cómo ese pueblo estuvo cautivo allí en Egipto y cuántas personas vinieron a Egipto con Jacob, y luego allí cómo los trataron y se levantó un faraón que no conocía a José y luego los esclavizó a tal grado de que vino a subyugarlos y Dios mandó al libertador y todo, comenzó a contar la historia. Y cuando llega al verso 20 dice: y ustedes duros de cerviz, que el Espíritu Santo siempre está tratando de enseñarles y decirles cuál es el paso a seguir, y ustedes siempre lo rechazan igual que vuestros padres. Cuando él dijo así, se enardecieron más en ira. Dice: ustedes mismos que crucificaron al Señor Jesús porque no lo aceptaron, ahora están rehusando recibir el Espíritu Santo. Ahora, sigamos adelante mirando qué es el Espíritu Santo. Ya lo miramos que es una promesa, ¿verdad? La promesa que fue dada a Abraham. Ya lo miramos que fue la señal que le fue dado al pueblo de Israel como circuncisión. Ahora nosotros la recibimos por fe en nuestros corazones y Él circuncida nuestros corazones y nuestra alma. También el Espíritu Santo es un sello, ¿cierto? Es un sello. Un sello se coloca cuando ya es algo concluido. Fácilmente nosotros podemos ver en las facturas, cuando compramos algo, allí le es colocado un sello de cancelado y entregado, ¿cierto? Es un sello. Pero aquí lo encontramos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a estar mirando la escritura en esta mañana. Estamos en la escuela dominical y creo que tenemos tiempo este año para estar estudiando este mensaje. Quiero que quede lo más claro posible. Posible algunos de ustedes lo tengan muy bien claro, pero hay otros que no. Entonces necesitamos que quede claro para todos. Tenemos que esperarnos los unos a los otros, ¿verdad que sí? Efesios capítulo 4. Verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo es un sello, ¿cierto? El Espíritu Santo es un sello. Dice, un sello es una señal de que Dios le dio a sus hijos elegidos. Dice, rechazarlo es ser cortado del pueblo. Rechazar recibir ese sello es ser cortado del pueblo. Y recibirlo es terminar con el mundo y con todas las cosas del mundo y ser un producto sobre el cual Dios ha puesto un sello de aprobación. Todo aquel que se considere amigo del mundo, Dios lo considera su enemigo. Pero aquel que se va en contravía de las cosas del mundo y se establece aquí como enemigo del mundo, Dios le pone un sello. Porque este sello, mire, dice, este sello es hasta el día, no es hasta el próximo avivamiento, no es hasta que llegue a la casa y los que estén allí en la casa me saquen el mal genio y se va de mí. No, no, no.
Cuando Dios pone ese sello, es hasta el día de la redención. Aquí se pone un ejemplo, dice: yo trabajaba en la compañía de ferrocarril con Henry Wardy y otros íbamos allá a cargar un vagón. Mi hermano Doc, parado aquí atrás, ayuda a cargar los vagones allí. Este, siendo encargado, él inspecciona ese vagón. Había un inspector que inspeccionaba ese vagón. Dice, y si él encontraba alguna cosa suelta de modo que pudiera caerse y romperse o cualquier cosa que pueda ser destruida, él no sellaba ese vagón hasta que no estuviera todo correctamente bien ajustado, para que en el viaje no se fuera a romper. Dice, y por eso es que muy frecuentemente no somos sellados. Algunas veces somos muy flojos en algunas cosas. Cuando el inspector pasa para inspeccionar nuestra vida, para ver si usted está un poco flojo en algunas cosas, él nos puede encontrar un poco flojos en cuanto a la vida de oración. En cuanto a ese mal genio, nos encuentra miel a toda hora. Un poco sueltos de esa lengua. Varón que puede refrenar su lengua es un varón perfecto. Pero a veces pasa el inspector y nos encuentra flojos en esa lengua, hablando más de lo que debemos hablar. Dice, nos encuentra un poco flojos en esa lengua, hablando de otros. Él no sellará el vagón. Tiene algunos hábitos inmorales y cosas viles, una mente vulgar. Él no puede sellar ese vagón. Pero cuando él haya todo en su lugar, entonces él lo sella. Que nadie se atreva a romper ese sello hasta que el vagón haya llegado a su destino. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos queremos ser sellados? Que nadie se atreva a romper ese sello hasta que no llegue a su destino donde debe llegar. Allí está: no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas, pues yo os digo, mejor le fuera para usted que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se ahogara en lo profundo del mar, que hiciera que intentar ofender o estremecer en lo más mínimo al más pequeño de estos que han sido sellados. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la seguridad suya. Es que nuestra seguridad. Es nuestra protección. Es su testigo. Es su sello, es su señal de que voy rumbo al cielo. ¿Por qué? Él me ha sellado. Él me lo ha dado. Él me ha sellado en su reino y voy rumbo al cielo. Que los vientos soples, que Satanás haga lo que quiera, Dios ya me ha sellado hasta el día de mi redención. Entonces el apóstol Pablo, él pudo pararse allí y dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Que es a lo que más le tememos todos los seres vivos, a esa separación del cuerpo y el espíritu. Porque hasta al venir el Señor Jesús, el que cuando sucedía esa separación, la carne iba al polvo de la tierra, pero el espíritu era preso en un lugar. Pero cuando vino el Señor Jesús y dio su vida en la cruz del Calvario, Él bajó allá a aquel lugar donde estaba esa cárcel, fue y rompió ese candado, sacó a los que estaban allí, lo llevó con Él. Tanto sería que dice que los sepulcros se abrieron y aparecieron a muchos. ¿Cierto que sí? Allí se levantó Abraham, se levantó Noé, se levantó, bueno, desde el primero Adán, de allá para acá hasta la venida del Señor, todos aquellos que habían muerto creyendo la palabra, fueron levantados y llevados a los cielos con Él. Pero ahora, de ahí en adelante, los que mueren o cuando haya esa separación, si Él ha sido sellado, Él no puede morir. Ya no puede ser preso en aquel lugar. Ya no, porque ninguna condenación hay para los que están
entonces simplemente duerme. Si usted sigue leyendo la historia allí de Hechos 7, dice que cuando estos sacerdotes y todo el pueblo se ensañaron contra él y tiraron la ropa a los pies de Saulo, Esteban dijo: puedo ver los cielos abiertos, y al Hijo de Dios sentado ahí en su trono. Puedo verlos. Y cuando él dijo esas cosas, se ensañaron más y tiraron más piedra contra él. Y dice Esteban: Señor, no le inculpes a ellos por pecado. Y durmió. Ya no murió, durmió. Por eso cuando el Señor Jesús se acercó a la niña de Jairo, dijo: ella no está muerta, ella duerme. Cuando se acercó a Lázaro, él dijo: él está durmiendo. Yo soy la resurrección y la vida. Allí el pueblo de Israel y todo el Antiguo Testamento, ellos caminaron bajo la sombra de una ley. Y usted hace una sombra y entre más lejos esté, menos se ve la sombra. Pero a medida que se va acercando, la sombra se va haciendo más real. Ellos vivieron bajo la sombra de la ley, pero a nosotros no vivimos bajo la sombra de la ley. Nosotros vivimos bajo el poder de la resurrección de Jesucristo. Por eso cuando él se acercó a sus discípulos, ellos le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a aquellos que lo habían visto resucitado. Ese fue el reproche para sus discípulos. ¿Por qué no creyeron? Ahora el reproche para nosotros es igual. ¿Por qué no creemos que Él ha resucitado entre los muertos y que Él es la palabra revelada ante nosotros? Porque todo el mundo lee la palabra. La prostituta lee la palabra, el sacerdote la lee, la hermana que va a ser la hermanita de la caridad, dice el mensajero que ella va allí no para ser mala, ella quiere ser buena, ella quiere acercarse a Dios, ella quiere su salvación, pero su doctrina, su enseñanza es lo errado. Porque le dan una interpretación a la palabra cuando la palabra no tiene interpretación humana. Dios lo estableció de la misma manera en el principio y así será hasta el final. Él es su propio intérprete. Él dijo: sea la luz. ¿Quién puede interpretar eso? Cuando vino la luz. Él dijo: una virgen concebiría y daría a luz un hijo. ¿Quién podía interpretar eso? Todo el mundo. ¿Cómo así que una virgen va a concebir? Una mujer sin conocer varón. Pero cuando vino María, cuando nació María y creció y llegó al momento de ella recibir el engendro de la palabra, cuando el ángel le habló, ella recibió la palabra del ángel. Ella dijo: hágase en mí conforme. Porque ella recibió, y lo que engendró esa palabra ahí en su vientre fue la palabra de un ángel. Por eso Dios hoy ha enviado un ángel para que él hable la palabra y aquella María reciba ese engendro en su corazón. Y de eso estamos hablando en esta mañana. Él no cambia su forma. Él tiene sus agentes aquí en la tierra. Antes del día del diluvio, Dios levantó a un hombre que se llamó Noé. 120 años predicó un solo mensaje: va a llover. ¿Por qué va a llover, Noé? Dios dijo que va a llover. Pero Noé, mire que mis astrólogos, la ciencia, estos grandes científicos que han dedicado toda su vida y han hecho todos estos aparatos, porque dice que la ciencia era más avanzada que la de hoy. Y aún hoy hay cosas para probar que esa ciencia era más avanzada. Y vea usted las pirámides de Egipto, la Esfinge, donde hoy ni con poder atómico pueden subir y acomodar esas piedras allí que pesan toneladas una sobre la otra y cortarlas tan perfectamente que ni una cuchilla de afeitar cabe por medio de ellas. Y están puestas allí sin ningún pegamento la una a la otra, y más de 4000 años como testimonio real de que esa ciencia era avanzada. Han encontrado prendas de color que hasta el día de hoy mantienen sus colores vivos. Hoy no se puede hacer eso. Entonces mostraba de que esa ciencia era avanzada y esos científicos venían: Noé, pero es que mira, allá arriba no hay agua, ¿cómo va a llover?
ni una nube había habido, porque dice la escritura de que rocío se levantaba de la tierra y humedecía la tierra. Nunca había llovido. Los científicos podían probar que arriba no había agua. Lo probaron. Era un mensaje totalmente contrario a la ciencia. Pero el Señor dijo, así como fue en los días de Noé, así sería en la venida del Hijo del Hombre. Cuando Él habló de su segunda venida, siempre habló como la venida del Hijo del Hombre. Y vemos de que cuando José estaba en Egipto, ¿cierto? Bajaron sus hermanos, allí Esteban lo habla, dice que José recibió a sus hermanos y supo que eran sus hermanos y no se les presentó en esa situación, sino les dio comida y los envió otra vez a su tierra, ¿cierto? Cuando bajaron la segunda vez, ahí él sí se dio a conocer. Jesús no se dio a conocer a sus hermanos realmente cuando Él vino en su primera venida, porque la Biblia dice que Él los cegó para que no lo conocieran. Pero en su segunda venida sí se dará a conocer a sus hermanos. Porque allí en Zacarías, usted puede leer y en Zacarías 12, y ellos le preguntarán, ¿y quién te hizo esas heridas? Dice, en casa de mis amigos, casa de mis hermanos, ¿cierto? Todo es un tipo y sombra. La vida de José es un tipo y sombra de la vida del Señor Jesús. Entonces, miramos el Espíritu Santo como sello. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestra redención. Ahora, el Espíritu Santo es Jesucristo en nuestros corazones. Miremoslo allí en San Juan, el capítulo 14. En San Juan, el capítulo 14, del verso 10 en adelante, comienza con una pregunta. Y el Señor comienza a preguntarle a sus discípulos, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? San Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí es el que hace las obras. O sea, Jesús comienza a mostrar la unidad entre Él y el Padre, ¿cierto? Hoy día nos quieren servir a nosotros que son tres dioses diferentes, que es Dios Padre, que es Dios Hijo y que es Dios Espíritu Santo. Pero aquí Jesús está diciendo, creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Está hablando de uno en particular. Él, o sea, es personal. Person a persona. Yo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea que el Espíritu Santo también es un consolador. Ahorita lo vamos a ver un poquito más abajo y más adelante. El Espíritu Santo como ¿ustedes saben qué es un consolador? Alguien cuando usted está triste, que está en una pena terrible, llega y le da un abrazo y le dice, yo estoy con usted.
Cuente conmigo para todo lo que necesite y le extiende su mano. Si necesita dinero le da, si necesita consuelo le da. Bueno, lo que necesite, eso es un consolador. Que tiene las palabras siempre correctas para darle un buen ánimo. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces el Espíritu Santo también es la vida de Cristo en nosotros. Ahora, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oh, hermanos, ya no vamos a estar más huérfanos. El pueblo de Israel vivió huérfanos, pero nosotros ya no. Ya no. Por eso el pueblo de Israel, ellos necesitaron profetas y profetas y profetas, y cada uno con la ley, profetas y profetas, ¿cierto? Pero la cabeza de esos profetas vino a ser el Señor Jesucristo, para terminar de formar el árbol novio, ¿cierto? Pero cuando se abre el Nuevo Testamento, Él comienza a hablar de iglesias, 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 y fue siempre femenino. En todo el Nuevo Testamento vas a encontrar, escribe a la iglesia en Éfeso, escribe a la iglesia en Esmirna, y todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento fueron enviadas a grupos en diferentes lugares. A los Gálatas, a los Corintios, a los romanos, que fueron grupos de misiones que Pablo fue y estableció en cada uno de estos lugares, y él escribió estas cartas para cada uno de ellos, y según el Espíritu le escribió a cada uno de ellos. Aún hermano Branham cuando él escribió a los corintios, él les ordenó cómo era la situación de hablar en lenguas y cómo tenían que esperarse los unos a los otros, porque era un pueblo desordenado. Pero cuando le habló a los efesios, dice que ya era una iglesia establecida. A ustedes, los escogidos de Dios, Él los escogió aún desde antes de la fundación del mundo, para que fuesen un pueblo sin mancha y sin arruga. ¿A dónde nos ponemos nosotros? ¿En la iglesia efesiana o en la iglesia de los corintios? Que todavía se nos tiene que dar leche, porque no podemos comer vianda pesada. O nos ponemos en los Efesios, donde ya el Espíritu Santo nos sella hasta el día de nuestra redención. Todavía un poco y el mundo no me verá más, verso 19. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Oh, aleluya, hermano. Aquí me provoca gritar. Porque yo vivo, vosotros. Ahora esa vida de Cristo tiene que reflejarse en nuestras vidas. No podemos decir de que Cristo vive en mí y todavía vivo en oscuridad. No. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. La unidad de Dios en su iglesia. Ese fue el gran propósito del Señor, desde cuando hubo esa separación allá en el Edén, cuando Dios tuvo que separarse por fuerza mayor de su hijo Adán. Él fue y cogió un cordero, le quitó la piel y lo vistió, y mientras Adán salía con su esposa de la mano saliendo del huerto del Edén, esas gotas de sangre todavía escurrían por esa piel de ese cordero, y Dios, dice el hermano Branham, que se le aguaron sus ojos, sintió dolor en su corazón. Dijo, pero yo los haré volver algún día a este lugar. Y él ha trabajado durante 6,000 años. Duró 6,000 años haciendo la creación, ¿cierto? Porque la Biblia dice, bueno, no para diferir con ninguna doctrina y alguna interpretación que le dan a la palabra, porque la gente dice que son 6 días literales, porque era la mañana y la tarde del día primero, la mañana y la tarde del día segundo. Pero es que antes de Génesis 3 era eternidad. Antes de Génesis 3 era eternidad.
Por eso Pedro más adelante, cuando él habla, dice, un día para Dios son como 1000 años, y 1000 años, también David lo habló en los Salmos. Entonces mostrando de que para Dios un día son como 1000, o sea 1000 años. Entonces duró 6000 años haciendo la creación, organizando la tierra porque estaba desordenada y vacía. En el séptimo día él reposó de sus obras y dio la confianza a su hijo que había puesto aquí en la tierra. Cuando él dio esa confianza y el hijo defraudó esa confianza, entonces él dijo, yo voy a trabajar ahora para restaurarlo. Y lleva 6000 años haciendo esa restauración. 2000 antes del diluvio, 2000 a la venida del Señor Jesús y 2000 hasta este día. Ahorita estamos viviendo un poquito de tiempo extra porque estamos en los días postreros, ¿cierto? Estamos en esos días postreros, viviendo un tiempito extra. Pero a cualquier momento sucede lo que estamos esperando. Se sella la primera etapa del rapto porque estamos ya en el arrebatamiento, ¿cierto? Porque la primera etapa es una voz de aclamación. Aquí el esposo viene, salía a recibirle, el cual es este mensaje viniendo a la iglesia para que se prepare, y es la voz de aclamación. Cuando venga la voz de arcángel de allí, eso es, ¿cómo lee la escritura? Primera de Tesalonicenses 4:16, para que alguien la anote. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces, el rapto se divide en 3 etapas: voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces, esta es la voz de aclamación. Y nosotros somos ministros que mantenemos viva esa voz de aclamación. Entonces, el Espíritu Santo es Jesucristo en nuestras vidas. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que tenemos que cumplir sus mandamientos, ¿verdad que sí? Ahora, seguimos avanzando un poquito, y el Espíritu Santo como consolador. Del verso 25 del mismo capítulo ahí de San Juan, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo es el consolador que nos recuerda que Jesucristo es el Señor. Ahí más adelantico en el capítulo 16, en el verso 7 dice, pero yo os digo la verdad. Está hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos y dice, yo les digo la verdad. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. O sea que el Consolador estaba en Jesús, ¿cierto? Y si Él envía el Consolador, es el mismo Espíritu que estaba en Jesús viniendo a nosotros. Fue el mismo Espíritu que estuvo ahí en Esteban en esa defensa. Fue el mismo Espíritu que tomó a Pedro cuando bajó de Pentecostés y le dijo, varones hermanos, estos no están ebrios como ustedes piensan, sino que se cumplió lo que dijo el profeta Joel allá en el capítulo 2 del verso 25, que Él derramaría su misma vida, su Espíritu sobre toda carne. Él tomó esa escritura y se paró allí. Yo pienso que todo hijo escogido de Dios conocemos la escritura y tenemos que pararnos en base a ella. Cuando Juan el Bautista fueron a preguntarle, ¿quién eres tú, Juan? ¿Eres tú el Elías de Malaquías 4:5? Dijo, yo no soy ese Elías. ¿Eres tú el profeta de Deuteronomios 18:18?
Dijo, tampoco soy ese profeta. Entonces dinos de ti mismo quién eres. Él dijo, yo soy Isaías 43. Voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Si eso sucedió con un hombre nacido de mujer, que fue el que se paró en la brecha entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia, y cuando Jesús se refirió de Juan el Bautista, dijo, no ha nacido otro más grande que Juan el Bautista. Pero yo les digo, cualquiera que nace en el reino, cualquiera que nace de nuevo, ahora es más grande que Juan el Bautista. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Él es nuestro consolador. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Por eso cuando sus discípulos, el Señor fue crucificado y todos tristes, comenzaron cada uno a volver a sus labores, ¿cierto? Unos se fueron a Damasco porque eran de allá, otros, Pedro se fue a pescar porque era lo que sabía hacer a él, y sus compañeros decían, no, pues Pedro, vámonos con usted. Y cuando llegaron allí, pescaron toda la noche, al otro día tristes, trasnochados, desconsolados, con hambre y sin un pescadito para comer. Y aparece un hombre y a la playa, ya los otros iban llegando ya de madrugada, todos aburridos. Y sale uno allá, hijitos, ¿tienen algo de comer? Imagínense. ¿Qué comer? No hemos pescado nada, ¿qué vamos a darte de comer? Dicen, tiren la red a la derecha. ¿Ah? Cuando ellos escucharon esa, tire la red a la derecha, dijo, ¿quién es este hombre? ¿Quién será? Pero ellos, sin embargo, la tiraron. Pedro trató él de dudar y decir, si yo soy un gran pescador y hemos pescado toda la noche, y ahora este personaje viene a decirnos que tiremos la red a la derecha, y la tiraron, y cuando fueron a jalarla, el bote casi les da el bote. ¿Sí? Porque la red pesaba mucho. Y ya cuando se cuadraron la forma de poderla sacar, la jalaron hasta afuera, y este personaje que les pedía de comer tenía un pez asado. Vengan, hijos, coman. ¿De dónde pescó él ese pez? Oh, hermano, era el mismo que había tomado ese pececito en la mano y había multiplicado para 5,000. Era el mismo. Cuando iban camino a Damasco, ya todos aburridos también, porque habían crucificado a aquel que creían que iba a ser el libertador de ellos. Dice, ¿por qué son insensatos y tardos de corazón y no creen la palabra, lo que ha dicho? Él siempre nos invita a que creamos su palabra. Esos son sus mandamientos, esa es la vida para nosotros. Cualquier cosa que esté contrario a la palabra es anatema. El apóstol Pablo lo estableció allí en Gálatas, dijo, si alguno viene anunciando otro evangelio diferente al que ya os hemos anunciado, sea maldito. Cualquier persona que se pare en un púlpito a decir que es un predicador y no enseñe la palabra correctamente, el cómo vestir, el cómo actuar, el cómo comportarnos. Hermano, es un anatema. Y estamos siguiendo un anatema. Estamos siguiendo un anatema. Si no se para conforme la palabra. O sea, el hermano Branham, cuando él predicó, habló fuerte, referente al vestido, referente al corte de cabello, referente a las personas femeninas en el púlpito, porque a ella no le fue autoridad para estar en el púlpito, según el apóstol Pablo, el Espíritu Santo en él. Dijo en las congregaciones, en las oraciones, la mujer calle, si quiere saber algo, pregunte en casa a su marido. Lo estableció en 1 Corintios también 14, dijo, así como le es honroso al hombre, como le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello, a la mujer le es honroso no cortárselo, dejárselo crecer.
recordó del vestido, recordó de todas estas cosas, porque es el mismo Espíritu Santo como el Consolador, ayudándonos y enseñándonos la Escritura, diciendo: hermanos, hijitos, mire, tengan en cuenta esto. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él nos va a enseñar cómo vestirnos, nos va a enseñar qué hablar, nos va a enseñar cómo vivir, porque es nuestro Consolador. ¿Se acuerdan la historia cuando hermano Branham estuvo en África allí, que estaban todos estos nativos, estas mujeres dando a luz allí mientras él predicaba y con sus pechos descubiertos, dándole pecho a sus hijos? Pero cuando el Espíritu Santo bajó y les dice: ustedes estarían dispuestos a romper todos esos ídolos y aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, todos tiraron esos ídolos al piso, los rompieron, levantaron sus manos, recibieron el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino a ellos, ellos no sabían cómo cubrirse. Estas mujeres se alejaron de la presencia de Él y luego al otro día regresaron vestidas. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es nuestro Consolador, que nos va a enseñar cómo debemos de actuar referente a la palabra. Él es el que nos va a enseñar cómo guardar sus mandamientos. Porque si guardamos sus mandamientos, el Señor Jesús vendrá a nuestras vidas. Nos amará y seremos amados de su Padre. Bueno, nos falta mucho, el tiempo se acabó. Seguimos la próxima clase. El Señor Jesucristo les bendiga. Gracias por su atención. Y vamos a estar en pie y oramos. Amado Señor Jesús, te damos gracias, Dios Santo, por este momento tan especial que tú nos das, de podernos dirigir al trono de tu gracia, de mirar tu palabra, de la forma como tú bajas y la abres ante nuestros ojos, ante nuestros oídos, y nos permites vernos allí en ella, Señor. Podemos pararnos y decir: oh, yo soy parte de este versículo, yo soy parte de esta edad. Los días de Noé han pasado, Señor, los días de Moisés, los días del Señor Jesús, los días de los apóstoles, han pasado los días de las 7 edades de la iglesia, Señor, donde tú hablaste a cada uno de los mensajeros. Pero Padre, hoy estamos en ese día postrero, donde tú te has manifestado una vez más en medio nuestro, como el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, las señales dadas en los cielos y en la tierra, mostrando de que tú eres el mismo, Señor. Tú eres ese gran yo soy. Padre Celestial, ayúdanos ahora a permanecer en tu palabra, a que esa palabra se haga vida en cada uno de nosotros y podamos todos ser llenos de ese Espíritu Santo, Señor. La gloria y la honra sean dadas a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesucristo les bendiga.